iniciar en condición de comité esta sesión, abocada a escuchar tanto al nuevo director del Instituto de Salud Pública y al fiscal a cargo, ¿verdad?, de la investigación de la Brigada de Delitos Medioambientales para este proyecto de ley que vamos a votar en general al término de la sesión. Secretaria, por favor. Sí, presidente, tenemos cuenta. Tenemos dos oficios. El primero, el oficio 2616 de la ministra de Salud, señora Jimena Aguilera, con el que da respuesta al oficio número S64, fecha 8 de agosto de 2022, en el que se le instaba a encontrar una pronta solución a problemas representados por la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile, en sesión de esta comisión celebrada el 3 de agosto de 2022. En segundo lugar, una copia de oficio número 1993 de la Superintendencia de Salud al presidente de la Excelentísima Corte Suprema, con el que informa en relación a las garantías explícitas de salud. Después tenemos dos comunicaciones. La primera del investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Eduardo Goldstein, con la que remite un informe elaborado por la investigadora señora María Pilar Lambert, titulado Parto humanizado y violencia obstétrica en parámetros de la Organización Mundial de la Salud, legislación de Argentina, Colombia y Uruguay. Y en segundo lugar, de la directora ejecutiva del Centro para la Prevención y Control del Cáncer, CECAN, señora Carolina Goich, mediante la cual envía la propuesta de proyecto que han desarrollado desde ese centro, denominada Derecho al Olvido Oncológico. Sí, respecto a lo que informa la Secretaría, quisiera pedir que le pueda remitir a los senadores de la oposición el oficio de la Superintendencia de Salud, porque quiero advertir de que mañana la tercera sala de la Corte Suprema ve este tema, lo ve en audiencia pública y está próxima a fallar. Es un tema muy delicado que afecta al sistema ISAPRE, así que ojalá cada senador pudiera leer esto, porque esto va a seguir en la temática contingente. Respecto del informe del señor Goldstein, agradecer este reporte y decir que esta comisión se encuentra solo a la espera de las enmiendas que el Ejecutivo quiere hacer al proyecto del parto humanizado sin violencia obstétrica. Han transcurrido 3 meses aproximadamente desde que se nos comunicó que el despachado de equidad de género venía acá, pero el Ejecutivo quería darse un espacio para poder revisar. Estamos a la espera de eso solamente para poder iniciar la tramitación en la Comisión de Salud. Quiero precisarlo porque es por deferencia al Ejecutivo. Y respecto del proyecto del derecho al olvido oncológico, es un proyecto que hemos suscrito varios presentes miembros de la Comisión de Salud y esperamos empezar a tramitarlo a la vuelta de la semana distrital en esta comisión. Bien. Sin más, perdón. Senadora Orden. Muchas gracias, presidente. Yo quiero solicitarle a la comisión si pudiéramos ver una fecha para volver a tratar el proyecto de ley que fortifica ciertos alimentos con vitamina D. Ese es un proyecto que pasó a la admisibilidad, se discutió en la comisión, fue aprobado, volvió a la sala y se había dejado fuera tabla. Nosotros solicitamos que rediscutirlo con el Ejecutivo para ver qué figura finalmente vamos a adoptar y además yo creo que es bueno insistir en que se mantenga el proyecto de ley. Así que lo dejo planteado. Muchas gracias. Entonces, si estamos de acuerdo en principio, pidámosle un informe al Ministerio de Salud y lo dejamos en tabla para la primera semana de agosto en la comisión. Previo informe del Ministerio al respecto. Muchísimas gracias. A referendo. Bien, a continuación le ofrecemos la palabra al nuevo director del Instituto de Salud Pública por alta dirección pública, don Rubén Verdugo. Bienvenido, felicitaciones por su nombramiento. Y le hemos invitado a dar opinión sobre este proyecto de ley que se generó desde el mismo Instituto de Salud Pública con su predecesor, a quien valoramos, ¿verdad?, en su gestión también, y que nos tiene ya a puertas de votar hoy día en general, en primer trámite, esta iniciativa que combate la comercialización ilícita de los productos farmacéuticos y su falsificación. Le ofrecemos la palabra entonces, don Rubén Verdugo. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, agradecer vuestras palabras, la deferencia más que ha habido en la comisión de invitarnos y a través suyo también, por cierto, saludar a la senadora Órdenes y, por cierto, todos los senadores y senadoras que pudiesen estar viendo esta comisión. Saludar al senador también Latorre,
respecto al espacio. formal, no solamente para dejar el inicio. Gracias, presidente. Perdone, director, no quiero No, por favor, no se intimidarlo preocupe. ni- No se preocupe, me asusté, sí. Efectivamente, presidente, desde el 5 de junio asumí la responsabilidad de liderar el Instituto de Salud Pública. Usted bien conoce también en su condición de médico la importancia que tiene el instituto en la estructura y la infraestructura que significa hoy día la salud pública a nivel nacional. Por lo tanto, esto es un desafío que me lo tomo con mucha responsabilidad, que también ha habido una mirada importante, por cierto, no solo de la ministra, sino que también del presidente respecto a un tema que hay que ir remarcando y dar ciertamente énfasis. Una de las cuestiones que están en la presentación, sí, tengo una presentación, hemos dejado ahí unas láminas para vuestra mirada. Se inicia con este título que efectivamente nos debe a lo menos seguir llamando a la atención, digamos, que es la problemática del comercio ilegal de medicamentos. Este es un tema que, por cierto, agradecemos la enorme voluntad, el interés y el compromiso que tienen ustedes en este espacio, senadores y senadoras, respecto a un tema que nos debe estar obligando necesariamente a ir entendiendo, por cierto, lo que está de alguna manera ocurriendo a nivel nacional respecto a este tema, que es el comercio ilegal de medicamentos, y donde en general uno debiese de alguna manera tener sobre la mente que acá hay dos grandes elementos o tensiones que nos debiesen llamar a la preocupación. Uno de ellos dice relación con lo que es el comercio de ilegales, digamos, medicamentos que no autorizados, de alguna manera medicamentos que ciertamente no cuentan con la autorización, con medicamentos que no son formales respecto a lo que son sus mecanismos tradicionales de producción. Y el segundo, que esencialmente uno lo puede entender como bien dice la actual estructura legal, medicamentos falsificados, y el segundo de ellos dice relación con la venta y con la comercialización que se está dando desafortunadamente en las ferias a nivel nacional, respecto a aquellos medicamentos que uno puede encontrar fácilmente en la farmacia, pero que desafortunadamente están llegando de alguna manera a las ferias libres, la verdad. Y este es un espacio que por cierto, va a tener que ser considerado en esta propuesta legal y va a tener que tener, por cierto, una mirada mucho más detenida en la lógica de la salud pública, digamos. Está probablemente mucho más allá del alcance de lo que es esta propuesta, pero nos debe llevar a preguntarnos, bueno, ¿por qué están llegando finalmente los medicamentos a las ferias libres, digamos? ¿Por qué la vecina o el vecino está yendo finalmente a comprar acá a la feria libre y no está comprando en las farmacias, la verdad? Entonces, yo creo que también hay un elemento que en la práctica hay que considerar. Y además incorporar en esa mirada también lo que venía ocurriendo los últimos años. Estos números son bastante decidores en términos de los decomisos que las policías han venido llevando adelante los últimos años en términos de lo que es el comercio ilegal de medicamentos, y donde claramente esos números muestran que hay hubo un pic el año 2020, 189 acciones que llevaron finalmente a las policías a llevar acciones de fiscalización e intervención mucho más directas respecto a este tema. Y hoy día en la práctica uno puede decir, bueno, aparentemente estamos llegando a valores que nos debiesen, por cierto, mostrar cierta tranquilidad respecto a lo que ha sido los años anteriores, pero sin perjuicio de que este número 79 del año 2023 es menor en términos objetivos, menor de los años anteriores. En la lámina siguiente ustedes van a observar que la verdad es que no es tan así. Hay 79 actividades de fiscalización y de decomiso llevadas adelante por las policías. Sin embargo, los volúmenes que estamos encontrando son mayores. Entonces, finalmente, ahí también creo que es un tema que tenemos que remarcar en términos de esta propia realidad. El año 2021, por unidades posológicas asociadas a venta directa, habían lo decomisado hablaba de 133.000 unidades en términos generales. Hoy día estamos hablando de 473.000 y hay infracción a la fecha.
Y por lo tanto uno dice acá, desafortunadamente, este espacio que probablemente veíamos distante, hoy día se ha instalado como un elemento de mayor preocupación en la mirada de la salud pública en particular. Ahí las variaciones creo que por sí solo ya de alguna manera nos llevan esencialmente a, por cierto, agradecer el compromiso de esta Cámara en términos y de esta comisión en particular, pero más allá de ello, esencialmente a poner y seguir poniendo el tema sobre la mesa en particular. Ayer ha salido en la prensa efectivamente un reportaje llevado adelante por Mega Noticias, donde efectivamente ellos hacen un rastreo y una trazabilidad de cómo se están generando ciertos flujos respecto a lo que es el comercio ilegal. Recibieron denuncias, ellos fueron a una feria en particular, se hicieron pasar por interesados, trataron de acercarse también de alguna manera al líder de esta red que está llevando el comercio en las ferias para tratar de alguna manera de entender cómo se comportaban. Hay un líder acá que de alguna manera distribuye carritos en distintos espacios, en distintas ferias, y a partir de ello va entregando de alguna manera incentivos a quienes tienen que, o más bien deben llegar a este espacio para también acceder a un trabajo, digamos, gente que también en la práctica está develando también ahí una cierta debilidad. Y cuando uno empieza a rastrear finalmente de dónde están viniendo y dónde estaban viniendo estos medicamentos, estaban viniendo de una cadena de farmacias en el barrio Meix. 3 locales de una farmacia que también efectivamente fueron fiscalizados por el Instituto de Salud Pública y donde en la práctica demostramos y quedó en evidencia que de manera completamente inescrupulosa esta farmacia, que si bien es cierto, teniendo autorización para el funcionamiento, no tenía ningún problema en vender una caja o vender 20 cajas o 100 cajas o 1000 cajas. O sea, aquí el tipo está vendiendo casi dulces en un lugar, digamos, no habitual. Por lo tanto, ahí uno genera un rastro. Y el siguiente rastro que nosotros pusimos sobre la mesa, que también está un poco, de alguna manera, debiese estar implícito en nuestro análisis, dice en relación, bueno, aquí hay alguien que le está vendiendo también a la farmacia, digamos, de manera importante, digamos. Hay distribuidores que están, de alguna manera, también permitiendo que estos flujos y que esta comercialización tenga el dinamismo que en la práctica está hoy día generándose. Lo que nosotros hemos tratado de ir poniendo sobre la mesa no solo da cuenta o de alguna manera dando cuenta de esta estructura, digamos, que uno va visualizando, sino que fundamentalmente los riesgos que evidentemente van apareciendo a la población en particular. Porque acá en la práctica, finalmente, cuando uno va a comprar un medicamento a un lugar no establecido, finalmente se tiene que hacer cargo de que hay elementos de calidad y de seguridad que ya no ocurren, digamos. No hay ninguna certeza que finalmente esa caja de paracetamol que yo fui a comprar a la Feria Libre en Puente Alto no haya estado expuesta a problemas de temperatura o de otra condición de no seguridad que finalmente le hagan perder la propiedad fundamental que ese medicamento de alguna manera tiene. Aquí están planteados en esta tabla estos 3 elementos que de alguna manera bajo la premisa sanitaria 3 o 5 elementos que tienen que ser visualizados y quisiéramos también relevar ahí estos 2 puntos que también pudiesen ser no menores. El punto 4, también lo hemos estado viendo en nuestra área de ilícitos, es que desafortunadamente algunos de estos medicamentos que están siendo expendidos de manera ilícita, ilegal, pudiesen estar apareciendo también como precursores en lo que es la cadena de drogas en general. Hemos recibido pesquisas y decomisos que vienen del Ministerio Público. Hemos analizado finalmente el contenido de una bolsa de cocaína, por así decirlo muy brutalmente, y esa bolsa efectivamente muestra un contenido que tiene cocaína, por cierto, pero donde también empieza a aparecer otros rastros de medicamentos que están siendo mezclados de alguna manera por las bandas, digamos, para de alguna manera diluir, por así decirlo, el peso del estupefaciente de manera importante. Y por cierto, en el punto 5, si bien es cierto, no está directamente relacionado con el foco
de la salud de la población, ciertamente se fomenta la actividad delictiva alrededor de todo este comercio ilegal que de alguna manera requiere, por cierto, una atención mayor. Aquí van apareciendo alguna historial en términos de acciones comunicacionales que están llevando adelante los medios. Ayer estuvo Mega, semanas anteriores también estuvo en términos de lo que es EMOL, por ejemplo, también relevando el riesgo que está haciendo en la venta de medicamentos incluso vencidos en términos de esa propia realidad. La PDI también se convierte en un actor relevante en términos, y los carabineros y los municipios, en términos de la labor fiscalizadora que de alguna manera el propio SP va de alguna manera realizando. Los decomisos que ya el año marzo del 2023 también van tomando mucha fuerza a propósito de investigaciones que hace CIPER. El 11 de mayo también Cooperativa pone también énfasis. De hecho, esta mañana en Cooperativa también estuvieron con un reportaje importante y abriendo también la información a aquellas cuestiones que hoy día, desafortunadamente, va convirtiéndose en una ola que la cual tenemos que ser capaces también de evidentemente enfrentar. En esa línea, presidente y senadores, es que nuestra propuesta en términos generales, de alguna manera, por cierto, con la mirada atenta de la ministra, de la ministra de Salud, que está también muy comprometida con este tema en particular, de alguna manera está dirigida, por cierto, a compartir de alguna manera los cambios normativos que acá se están proponiendo, y en términos estructurales, quizás de alguna manera avanzar a darle mucho más potestades al Instituto de Salud Pública, que hoy día no las tiene, para, por ejemplo, requerir información a los distintos operadores del esquema, en general de producción, distribución intermedia y distribución final, que nos permitan hacer uso de inteligencia de datos, inteligencia artificial, poder de alguna manera priorizar nuestra acción fiscalizadora, poder levantar de alguna manera también ciertas alertas al mercado respecto a cómo se están moviendo los flujos de comercialización de los medicamentos, poder tener también la atribución de actuar como un agente revelador. No podemos actuar efectivamente como un agente en esa línea también que permita tener un foco de manejo de denuncias mucho más activo, acceder a corroboración de información tributaria y por lo tanto también ahí poder vincularnos con servicios de impuesto interno, con la aduana, con todos aquellos actores que nos permitan finalmente tomar este tema con la mayor integridad y sistematicidad posible. Hemos puesto también ahí un punto quinto, presidente, que yo sé que también es un punto que usted nos apoyó hace algunos años desde la vereda de la Superintendencia de Medio Ambiente, digamos, es recrear una red nacional de fiscalización ambiental. Bueno, articulemos una red también que permita finalmente al Instituto tener mejor vinculación con los municipios, con las gobernaciones, con las policías, en términos de esta necesidad que hoy día de alguna manera es evidentemente urgente respecto al tema que nos convoca. Hemos puesto, para finalizar, 12 dictámenes de la Contraloría, y lo hemos remarcado ahí, porque si bien es cierto, hemos hecho uso de la herramienta de vía una instrucción o vía un requerimiento, solicitar a laboratorios o farmacias información, la Contraloría lo que nos ha dicho, señores, usted no tiene atribuciones para hacer eso. Y por lo tanto quedamos finalmente, por así decirlo, con atribuciones muy escasas respecto a lo que acá de alguna manera nosotros creemos que tiene que ser de alguna manera la manera de enfrentar finalmente este desafío, articulando información, dándole valor a la información que podamos ahí de alguna manera levantar, hacer inteligencia de datos respecto a ello, poder establecer dónde están los flujos y finalmente en la práctica, si logramos articular y coordinar a distintos actores del Estado, y ciertamente acá no podemos dejar fuera a los actores privados, podemos de alguna manera apostar a crear un nuevo ecosistema de cumplimiento que sea efectivamente mucho más robusto. Evidentemente, solo con la lógica tradicional de la fiscalización vinculada a la inspección y a un fiscalizador que va a una farmacia y que de alguna manera va a levantar información, no nos va a dar por ninguna parte. Por lo tanto, tenemos que repensar el sistema y apostar finalmente a mecanismos que son descentralizados, coordinados, más eficientes y donde, insisto en ello,
podamos hacer mejor gestión de los datos que hoy día en la práctica se están levantando constantemente. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, director. Y antes de iniciar el debate, vamos a dar la palabra entonces al Ministerio Público a través del abogado asesor de la unidad ULDECO de Delito Económico Especializado, Ciberdelito y Lavado de Activos, don Antonio Santelices. Por favor, abogado, tiene la palabra. Muy buenas tardes, presidente. ¿Me escucha? Se escucha bien. Por su intermedio, saludar a la comisión y al nuevo director. Tengo una presentación. ¿Puedo compartirla? Por supuesto. Sí, perfecto. Lo primero que quiero decir es que comparto el análisis del director, que el análisis que acaba de hacer. Creo que nosotros como Fiscalía Nacional y como Ministerio Público tenemos que ser deferentes también a la autoridad administrativa, que son los especialistas técnicos que conocen estas cuestiones mejor. Y en ese sentido, creo que una directriz general en el tratamiento de este proyecto tiene que ser para el derecho penal, porque este proyecto tiene varios delitos, varias normas de derecho penal, tiene que ser accesorio al derecho administrativo, ¿no? Y entonces tenemos que hacer referencia a las autorizaciones de la autoridad en los tipos penales. También, dependiendo de cómo avance el proyecto, tenemos que hacer referencia, por ejemplo, a reglamentos, no a otra normativa de carácter administrativo que nos permita determinar con mayor precisión qué tipo de conductas queremos sancionar. Yo voy a hacer un análisis más directamente de los delitos, que es lo que nos compete como Ministerio Público, y algunas otras reglas que hay por ahí. Voy a tratar de hacerlo rápido, y hay ciertas cuestiones en específico que creo que hay que tomar en cuenta. Primero, en relación a este delito de prescripción fraudulenta de medicamentos, ¿no? En el fondo, el médico que entrega medicamentos para que luego sean vendidos de manera ilícita. Lo primero que quiero dar cuenta aquí es que este tipo penal, aquí en azul, si lo ven, habla de medicamentos. El concepto de medicamentos está definido en el artículo 7 del Decreto Supremo número 3 del Ministerio de Salud. Y lo que me interesa a mí recalcar es que medicamento significa lo mismo que producto farmacéutico, conforme a este artículo. ¿Y por qué lo recalco? Porque si uno revisa los otros delitos, ¿no? Aquí dice producto farmacéutico, no medicamento. Aquí dice en rojo producto farmacéutico. Aquí dice medicamentos, de nuevo, ¿no? Entonces, mi punto es que si significan lo mismo, conforme al artículo 7 del Decreto Supremo, quizá es un poco confuso usar un concepto en ciertos delitos y otro concepto en otros, salvo que se quiera distinguir, ¿no? Que sean conceptos distintos. Pero con la legislación actual yo creo que es más bien confuso como está. Lo segundo que quiero recalcar, y ahora en específico respecto a esta prescripción fraudulenta, ¿no? Es esta idea que está acá en roja del a sabiendas. Y solo, no quiero ser activista acá, pero solo para dar cuenta de qué es lo que significa esto de recetar a sabiendas en cantidades que excedan que regularmente se destinan a un tratamiento médico. Y les voy a dar un ejemplo. Primero, el a sabiendas usualmente en términos técnicos lo que uno interpreta es que excluye el dolo eventual. No quiero irme mucho en qué significan estos términos técnicos, pero para darle el ejemplo, ¿qué pasa si yo soy un médico? Mi paciente me pide que le recete una alta cantidad de medicamentos y yo se los receto y no me cuestiono, ¿no? Pienso, bueno, quizá es para dárselo a su familia, para venderlo, no lo sé. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, eso es dolo eventual. Si aquí dice a sabiendas, ese caso, ¿no? El caso del médico que prescribe sin saber hacia dónde va, pero lo hace responsablemente, sabiendo que quizá puede ir a un... Bueno, ese podría quedar afuera, ¿no? Y creo que quizá eso es un poco restrictivo. Esa es una cuestión. Lo segundo, que puede ser problemático, tiene que ver con esta parte que está en morado, si lo ven, que habla de que las cantidades recetadas tienen que exceder a aquellas que regularmente se destinan a un tratamiento médico.
Esto puede ser problemático porque lo que va a pasar en la práctica es que vamos a tener un juicio, que vamos a tener que probar esto, ¿no? Que las cantidades exceden las que regularmente se destinan al tratamiento médico, y para eso vamos a tener que traer un médico perito que nos diga, bueno, en este caso se excedió o no se excedió. Y la contraparte va a traer otro médico, un contraperito médico, que va a decir, bueno, se excedió o no se excedió. Yo creo que lo que va a pasar es que solo los casos en que sea muy obvio que son cantidades excesivas, no cantidades masivas, va uno a poder llegar a una condena, digamos, ¿no? Uno va a poder superar el estándar de duda razonable que exige la prueba penal. Y eso solo para tenerlo en cuenta. Luego tenemos la venta ilegal de medicamentos. Y aquí lo único que me genera dudas es que si ustedes ven el tipo penal anterior, al final, y aquí donde dicen café, exige que el médico que receta lo haga con la finalidad de destinarlos a lugares o en modalidades no autorizadas. Cuando vamos a la venta ilegal de medicamentos, solo habla de lugares, ¿no? Lugares no autorizados. Y no está la hipótesis de modalidades no autorizadas. No, esto que está en café lo agregué yo. Eso es un... Yo me preguntaría si está justificado que se haga esa diferencia, ¿no? ¿Por qué no son ambos iguales? ¿Por qué no están en ambos casos contenidos la hipótesis de lugar no autorizado y modalidad no autorizada? Que por cierto, en la práctica, y esto quizá el director del ISP lo tendrá más claro, quizá no tiene relevancia, pero yo diría que lugares y modalidades son cosas distintas. Este delito es el de distribución ilegal de medicamentos. ¿Sí? Teníamos el de venta ilegal, este es distribución. Falsificado, perdón. Esa es la diferencia principal. Este es un producto farmacéutico, medicamento falsificado, a diferencia del delito anterior, que no es un producto falsificado, sino que es uno que vende la misma farmacia, ¿no? Que entiendo que tiene que estar en un registro especial, etc. Y aquí la única que yo recalcaría, y que se habló en la sesión, en la última sesión que yo revisé, tiene que ver con que aquí en morado esta regla define qué significa como medicamento falsificado, como producto farmacéutico falsificado. ¿Sí? Es un poco ambiguo, diría yo, esta redacción. Por ejemplo, el indebidamente que hay aquí, yo lo entendería como sin autorización. A mí me gustaría más que dijera sin autorización que indebidamente, porque indebidamente es un poco ambiguo. Fraudulenta también es una palabra un poco ambigua. Y luego, en el artículo 6 del Decreto Supremo 3 del Ministerio de Salud, hay una definición de producto farmacéutico falsificado. Ya existe, ¿no? Y hay tres hipótesis, diría yo, ¿no? El producto farmacéutico, lo que está en azul, que no cuenta con registro de autorización sanitaria; lo que está en verde, el que está fabricado e importado porque no cuenta con autorización sanitaria; y el que está en café, distribuidos o expendidos por quien no cuenta con autorización, ¿no? Yo creo que esta idea de la referencia a la autorización, como les decía al principio, es fundamental en este tipo de delitos accesorios a un sistema administrativo, ¿no? Y otra cosa que quiero hacer presente es que la sesión pasada yo la revisé y alguien dijo que esta nueva definición de medicamento falsificado derogaría la definición que está acá abajo en el artículo 6. Yo diría que eso no es correcto. ¿Por qué? Porque aquí en morado dice, se entenderá para estos efectos, y está en un tipo penal específico. Yo entendería que esta es una definición que solo se aplica a este delito, y que la definición del artículo 6 es una definición que se mantiene para todos los demás efectos. No habría una derogación. Está este delito de distribución de medicamentos por el propietario, ¿no? Esta es la diferencia que tenemos acá, que aquí lo hace el propietario de un establecimiento autorizado, ¿no? Me imagino yo que la idea es no solo perseguir al vendedor, ¿no? Sino que perseguir al dueño del establecimiento y hacerlo expresamente. Pero creo que este tipo penal es muy
es problemático porque si se fijan, el propietario lo único que tiene que hacer es distribuir medicamentos en cantidades que excedan, de nuevo, esta misma frase que estaba en el primer delito de receta excesiva, en cantidades que excedan aquellos que regularmente se destinan a un tratamiento médico. Eso es todo lo que tiene que hacer. Lo que está en café lo agregué yo, ¿no? O sea, nada más. Y quizá es muy poco, ¿no? Quizá, por eso yo le pongo un café, quizá podríamos, y esto un poco dispararse los pies porque para el Ministerio Público, porque es probar más cosas, pero yo creo que es lo correcto, quizá agregar una finalidad especial como está también arriba, ¿no? La finalidad de destinarlo al comercio, lugares o modalidades no autorizadas. Y finalmente, en relación con los delitos, se añade este delito especial de robo o hurto de productos farmacéuticos, que la verdad es que yo diría que lo único que hace, porque el delito de robo y hurto es el mismo, o sea, siempre se ha podido aplicar a estos delitos, a estos productos farmacéuticos, y aquí abajo el delito hace referencia a las penas de los delitos de robo y hurto. Entonces, me parece que no cambia mucho en ese sentido. Creo que lo único que trata de hacer es lo que dice el inciso segundo, que es entregar técnicas especializadas de investigación para este tipo de robo, ¿no? Porque hay ciertas técnicas de investigación que solo ciertos delitos facultan a utilizar por parte del Ministerio Público. Ahora, es súper problemático en este momento esto por dos razones. Voy a ir a la parte morada primero. El artículo 226 bis del Código Procesal Penal está derogado hace poco. Hay que tener ojo con eso. Se modificó, se reemplazó por el 226A hasta la B corta. Son como 20 artículos, que son un montón de técnicas especiales de investigación que se aplican solo a la criminalidad organizada, ¿no? Cuando se está investigando un delito de asociación delictiva o agrupación delictiva, me parece que son los términos actuales. Esta es una ley bastante reciente, pero hay que tener ojo porque aquí hay que modificar la referencia. Y lo que está en rojo me genera la duda de si aquí proceder sistemático o organizado quiere decir cuando se está investigando un delito de crimen organizado, o sea, una asociación ilícita o agrupación ilícita, o quiere decir otra cosa. Creo que eso no queda claro, ¿sí? Y lo último que quiero decir, y no les quito más tiempo, es uno, creo que tiene sentido que algunos de estos delitos sean delitos base del delito de lavado de activos, ¿no? Porque yo diría que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que en la venta, en la fabricación de estos subrepticias, de este tipo de sustancias, se esconda los dineros y se oculten los bienes que se obtienen. Y lo último que tengo acá es que actualmente hay un proyecto de delitos económicos que está está en el Tribunal Constitucional en control preventivo, así que prontamente debería salir si no declara inconstitucional algo. Y crea delitos económicos, que son delitos, en general delitos que se cometen en una empresa. Creo que tendría sentido tener ojo aquí para incorporar estos delitos farmacéuticos, algunos de ellos, como delitos económicos, eventualmente, porque yo diría que siguen la lógica, especialmente cuando son farmacias grandes, por ejemplo, ¿no? Si hay una farmacia grande que está vendiendo este tipo de sustancias de manera ilícita, tiene todo ese sentido del mundo que se le apliquen las reglas especiales de delitos económicos, que son un montón de reglas de pena y de sustitución de la pena y de comiso y de multa, etc. Así que con eso concluyo mi presentación. Quedo disponible por cualquier consulta que tengan. Muchísimas gracias, abogado. Saludar al senador Gaona, senador Chaguán. Y antes de empezar en el diálogo, que va a ser acotado, pero el propósito es aprobar en general hoy día la iniciativa para seguir adelante en las sesiones de postdistritales, pero dar una señal hoy día en la línea que estamos avanzando. Director, si usted pudiera acercarse acá donde están los productos y a lo mejor los miembros de la comisión por un instante también ver cuáles son los psicotrópicos, cuáles son los remedios falsos, para que nos explique con peras y manzanas, por favor, porque esto es algo de
de mucho interés saber qué es lo que están decomisando ustedes de las ferias libres, de los lugares donde aparecen los ilícitos que queremos combatir. Loratadina, este es un medicamento que habitualmente se utiliza, bueno, para la alergia. Muchos de ustedes probablemente lo han consumido. Este es un medicamento que es formalmente producido por un laboratorio de Chile, y efectivamente ¿qué ocurre? Es que finalmente la persona va a una farmacia que tiene autorización, en términos generales, y en vez de comprar una caja, que en teoría es lo razonable y que el médico debiese validar ese uso, va y le dan un paquete de por lo menos 6-7 cajitas. Y esto lo multiplican efectivamente, entonces salen con una bolsa de este tipo de medicamentos que son formales, que tienen su autorización, y van y la distribuyen en la feria, digamos. Y por lo tanto la persona que está en la feria va con su carrito y recoge un medicamento que tiene autorización. Desde el momento en que este señor va y sale con su bolsa desde la farmacia, la calidad y la seguridad se pierden. En general no hay ninguna posibilidad de asegurar que finalmente este medicamento en la práctica pueda mantenerse en esa condición. ¿Cuál es el precio de venta habitual a público? ¿Cuál es el precio de venta al redistribuidor? ¿Cuál es la comisión que cobran los locales ilícitos? Efectivamente, la loratadina hoy día en la práctica, al igual que la clorfenamina, probablemente está en 1.000 pesos. De hecho, dan 3 cajas por 1.000 pesos en algunas farmacias. Y en la feria probablemente la variación no es muy grande, la verdad. Entonces ahí aparece un segundo componente que lo mencionaba. ¿Por qué la persona está comprando en la feria, digamos? Y muchas veces no tiene relación con el precio. Algunos productos, la comodidad probablemente, algunos productos sí, que requieren receta, los psicotrópicos en general, eso claro, no hay ningún problema. Ahí resulta obvio de por qué estoy comprando de alguna manera en la feria y no en la farmacia, que me va a exigir una receta que tiene que haber sido expendida por un médico en particular. Tengo que haber ido a una consulta, entonces hay un esquema que en la práctica va a ir ocurriendo en general. Lo mismo, estos son decomisos realizados jarabe, amoxicilina, nuevamente también, amoxicilina, 1.000 y tantos pesos también probablemente en la farmacia, nos están pagando más de 2.000 pesos en la feria probablemente, digamos, estoy más bien haciendo aproximaciones muy generales, un jarabe, y usted bien, presidente, bien lo sabe, digamos. Con receta médica, no retenida, pero es con receta médica. Exactamente. Se supone. Esto es un antibiótico. Se supone que es con receta médica. Es un antibiótico y efectivamente un jarabe que tiene cierta propiedad y por lo tanto, nuevamente, del momento en que yo voy a la feria y no tengo ninguna seguridad de la certeza de la trazabilidad, esto se pierde completamente. Finalmente hay un riesgo ahí, evidentemente, respecto a ello, digamos. Hipnótico, déjeme Sí, bueno. Y este es el otro ejemplo, digamos, que probablemente pudiese estar ya vinculado no solo a una necesidad de salud mental. Bueno, alguien podrá decir, mira, tenemos un tema de salud mental, tenemos incomodidades, pero desafortunadamente yo creo que se está ocupando finalmente como un psicotrópico más bien asociado a estados, activación de estados de alguna manera mentales, psicológicos, del consumo que probablemente muchos jóvenes están haciendo también respecto a este medicamento. Este requiere receta controlada y en la práctica hoy día en la farmacia autorizada, pero que no tiene ninguna condición ética, digamos, finalmente para hacer ello, la vende a quien llegue, digamos, en general. Presidenta, respecto a me ha tocado presenciar. Micrófono. Un comentario ahí al margen. Es tan cierto lo que dice el director, que me ha tocado presenciar en farmacias del centro de la ciudad de Santiago cómo llegan personas con varias recetas y los dependientes de una manera subrepticia, incluso saltándose los números, les entregan los medicamentos, pero en bolsas. Por el lado. Por el lado, exactamente. Entonces, eso está ocurriendo en las farmacias, estoy hablando de farmacias legalmente establecidas. No estoy diciendo que la cadena farmacéutica esté metida en lío, sino que personal de las farmacias hacen este tipo de... Paralelo. Exactamente. Sí, y eso yo he sido testigo de eso. Sí, correcto. Siga nomás, para ir redondeando esta parte. Sí. ¿Y cuáles son los falsificados también? Y este es muy importante, el Centis. El Centis para bajar de peso. Termina, ojo con este, que es muy requerido. Y este es falsificado, la verdad. ¿Ese es falso? ¿Por qué es falso? Este es falso porque además en la práctica, cuando uno va al esquema de seguridad y trazabilidad por el código, el laboratorio lo reconoce como en su línea de producción. Por lo tanto, acá efectivamente alguien mandó a hacer cajitas. ¿Es una copia perfecta? Una copia... ¿Casi perfecta? Casi perfecta porque efectivamente cuando uno hace la mirada más bien en el color, esto no es amarillo, usted bien sabe, el bioequivalente es amarillo. Sí, aquí ya no es amarillo. Entonces empiezan a aparecer estas
percepciones que son bien sutiles, pero que al final del día nos llevan de alguna manera a levantar la atención respecto a este tipo de medicamentos en particular. Bueno, la persona que compra no tiene ninguna posibilidad. No hay No. ninguna, no hay ninguna. Perdón. No hay ninguna. ¿Ustedes analizaron los comprimidos que están ahí adentro, ese envase falso? Estamos en esa línea de investigación hoy día, senador, sí, presidente. Estamos en esa línea de investigación respecto a aquellos que son falsos. Porque evidentemente, más allá de lo que uno pueda, de alguna manera, asumir en términos de la condición de seguridad y de alguna manera de calidad, hay un elemento de estabilidad también de estos productos que no tenemos la menor idea cómo se hicieron finalmente. Nadie nos asegura nada respecto a ello. Ahí. Igual al original de la ¿Cuál es? versión antigua. Sí, bueno, Viadil, ¿quién no ha ocupado Viadil en su vida? Los cólicos. En comodidades, las gotas, y efectivamente acá hay dos cajas en las cuales efectivamente a primera vista no hay ninguna diferencia entre ellas, digamos, pero efectivamente cuando uno después va a hacer el rastreo ya más preciso al código de trazabilidad del laboratorio, esto no existe. Nunca pasó por la línea de producción de este laboratorio en particular. Entonces esto nos obliga, como les decía, no solo a tener la atención y a levantar probablemente mucho más elementos de control respecto a este tema, sino que también probablemente avanzar en el fortalecimiento de los códigos únicos respecto al uso de los fármacos en particular. Sí. Ya. Presidente, Senador una Chaguán. pregunta al director, porque no solamente es necesario, por supuesto, evitar el comercio ilegal de fármacos, y por eso somos Vigilando, claro. somos parte de los coautores del Sí. proyecto, sino que adicionalmente sería bueno saber si efectivamente los fármacos, desde el punto de vista de aquellos que tienen una apariencia de similar a la auténtica, más allá que si pasaron o no por las líneas de producción, sería súper importante poder también resolver si sanitariamente producen efectos en la misma dirección que los fármacos originales. Porque también podríamos adverso, estar o enfrentados, o adversos, porque podríamos estar enfrentados a una situación bastante cruda desde el punto de vista de la salud de la población, si es que finalmente tenemos fármacos que además producen un efecto complejo desde el punto de vista sanitario. Por cierto, senador... Perdón, antes que responda, senador sí, Gaona. senador Gaona. En general, yo no sé si ustedes han hecho algunos análisis, pero yo me imagino que hay claridad respecto de estos medicamentos falsos, cuáles son los componentes, algunos excipientes, talcos, en fin. De eso fundamentalmente hacen las falsificaciones. ¿Hay claridad respecto de eso o se han encontrado en las investigaciones con cuestiones más complejas como la que señala el senador Chaguán por su intermedio, señor presidente? Gracias, presidente. Saludar al nuevo director del Instituto de Salud Pública, desearle una buena gestión. En la misma línea, porque los decomisos, la verdad que el aumento ha sido progresivo y bien significativo de un año a otro. Entonces, respecto a esos decomisos, ¿la mayor parte son falsificados o no falsificados en el fondo? Gracias. Y agregar para la respuesta a esta pregunta, fentanilo, director. Fentanilo, que es un potente analgésico de uso intensivo y que se ha sabido, por la información que circula endovenoso, su comercialización desde establecimientos de salud. Ojo, desde clínicas y hospitales se ha traficado fentanilo, otro llamado opiáceo, por fin incluso. ¿Podría explicarnos sobre eso también? Tiene la palabra, director. Gracias, presidente. Voy a ir respondiendo a lo que se nos ha planteado por los senadores y las senadoras en particular. Efectivamente, cuando hemos estado haciendo el análisis de aquellos medicamentos que en su condición caen en la lógica de un medicamento falsificado. Perdón, prórroga, les pido por favor, unos 15 minutos. Un medicamento falsificado. Lo que encontramos esencialmente, no encontramos principio activo, la verdad, sino que esencialmente azúcar, almidón, en general son estos elementos que de alguna manera acompañan finalmente al principio activo, pero el principio activo, la verdad, no hemos ido encontrando. O sea, en el peor escenario no haría nada, digamos. Tampoco quiero levantar un poco esa idea, digamos, pero finalmente, aun cuando ello,
ni siquiera tendría algún objetivo de efectividad de alguna manera ese medicamento en particular. Respecto y a lo que dice en relación con lo que es esencialmente decomisos, yo diría que hoy día lo que se está mostrando en términos de nuestros antecedentes es que más que falsificados, estamos encontrando medicamentos que tienen autorización y que están siendo expendidos de manera ilegal o de manera inadecuada, o como lo decía el senador Gaona, digamos, voy con en vez de comprar una caja, salgo de una bolsa con 100 cajas, digamos. Y ninguna persona en ese lugar se cuestiona nada, digamos. El otro día, de hecho, el reportaje de Mega daba cuenta de ello, de esta farmacia en Meix, donde llegaba mucha gente. A propósito de los toldos azules, se cuidaban los toldos azules, llegaron a la farmacia y efectivamente salió una persona con 3 cajitas, digamos, y otra persona salía con bolsas con medicamentos. Medicamentos que después ya de alguna manera trazando terminaban en una feria finalmente en Puente Alto, en otro lugar. Entonces ese es el esquema que ya tenemos en particular. Respecto a la droga zombie, efectivamente, presidente, más allá de la preocupación toxicológica que hay alrededor de ello, nosotros hoy día no hemos tenido, por lo menos, si mal, ahí me puede ayudar probablemente el asesor jurídico, no hemos tenido antecedentes o por lo menos no han llegado denuncias formales de lo que se ha levantado en términos que esto pudiese estar viniendo de consultorios, hospitales del sector público. Digamos, un tema que efectivamente lo vamos a notar, presidente, para poder dar un poquito más de antecedentes en general, digamos, pero lo que yo por lo menos tengo en la mente no parece como un elemento que fuese esa la causa origen o el origen de este tóxico en particular, digamos, de este medicamento. Bien, senador Gaona. Sí, la fiscalización de los psicotrópicos. Yo entiendo de que los con estrella verde, eso requieren receta retenida. Pero hay algunos que se están vendiendo, a pesar de que tiene la estrella verde, uno ve que lo entregan bien libremente, digamos. Como el aerogastrol y estos medicamentos que se usan para los problemas de colon irritable y todo ello. Eso lo he notado, por lo menos porque ahí me ha tocado, que cuando tengo receta, voy con la receta, digo personalmente, y yo he visto gente que de repente al lado de uno compra ese tipo de medicamentos y no le piden receta, digamos. Y a mí tampoco me la piden, lo que pasa es que yo la llevo, es una cosa distinta. Entonces, yo no sé cómo están fiscalizando eso, cómo están fiscalizando el comportamiento del personal de la farmacia legalmente establecida. Y estoy hablando de la farmacia cadena. Sí, y también me gustaría que profundizara, perdón, director, no le capté bien opiáceos y establecimientos de salud. ¿Hay tráfico o no hay tráfico? Que hablemos con sinceridad, porque lo que uno maneja desde afuera es que incluso hay adicciones dentro de ciertos grupos de personal de salud, ojo con esto, adicciones declaradas a ciertos opiáceos que se usan en la anestesia, en los pabellones quirúrgicos. Quiero saber si esto es así, cómo ustedes lo han investigado. Y el tráfico de fentanilo en particular, que se está usando hoy día muy ampliamente con facultades adictivas, por un lado. Y por otro lado, que usted precisara sobre fentermina, que es receta cheque. Y que por lo tanto, ahí habría control directo desde las Seremis de Salud, los servicios de salud, por ser receta cheque, que es de la máxima restricción hoy día. Y por lo tanto, saber las listas de médicos prescriptores masivamente de productos tipo fentermina que están cuestionados por su propia institución, que es el ISPN, en cuanto al uso desprolijo y masivo, particularmente en temporada de primavera, antes del verano, para producir una baja de peso artificiosa, ¿verdad?, en las pacientes que la consumen. Senador Chaguán. No, también es importante, presidente, que el director nos pueda señalar cuáles son los mecanismos de control, porque efectivamente lo que hoy día puede ocurrir es que un determinado profesional o distintos profesionales le receten a un mismo paciente un fármaco y lo compren en distintos establecimientos de salud. Entonces, una cosa es que tengamos receta retenida, pero ¿cuáles son los controles? ¿Por qué es necesario también avanzar? Que es una materia que yo he sostenido hace bastante tiempo, cómo avanzar en un registro único que permita justamente poder hacer el chequeo, porque si una persona puede ir a distintos
profesionales de la salud, pedir efectivamente las recetas e ir a distintos establecimientos de farmacia a pedir, a adquirir esos productos. Bueno, ¿cómo se hace el chequeo? ¿Se hace un chequeo? ¿No se hace un chequeo? ¿Cómo podemos avanzar a un sistema único que permita justamente fiscalizarlo? Muy bien, senadora Órdenes y después el director. Es que para ejercer mayor control, presidente, se requiere tener ciertas facultades que, de acuerdo a la presentación del ISP, la Contraloría se ha pronunciado claramente que no las tienen. Entonces, yo veo que ahí hay una barrera de entrada para el ejercicio de funciones que van a ser fundamentales en el contexto de la discusión de esta ley. Preguntarles, no sé si al ISP o al Ministerio de Salud, si efectivamente están pensando en ver o si podemos hacerlo desde la comisión. Por eso no conozco bien cuál es la vía para dotar de mayores facultades para que tampoco sea letra muerta, porque si no también va a incidir en los procesos de investigación. Y sobre la presentación que hizo la Fiscalía, abogado asesor de la Unidad Especializada en Delitos Económicos Medioambientales del Ministerio Público. Agradecer la presentación. Yo creo que ahí tomamos nota, porque lo que hoy día vamos a hacer va a ser votar en general, pero creo que da bastante espacio, sobre todo por la definición de los varios delitos que estamos contemplando. Así que yo creo que ya en esa lógica probablemente vamos a hacer consultas más específicas. Eso, Director, presidente. entonces, muy bien. Director, y después procedemos a votar en general. Gracias, presidente. Voy a ir ordenando. Voy a partir probablemente desde lo que plantea la senadora Orden. Efectivamente, el elemento central en términos de cómo finalmente desde el ISP tomar este tema significa, como bien decía hoy día, coordinar a distintas instituciones. Hoy día tampoco tengo esa atribución de poder coordinar de manera adecuada a todas las instituciones. Y lo que hemos conversado, por cierto, con los asesores legales de la ministra y la ministra, por cierto, en términos particulares, es que de avanzar este espacio legislativo, nosotros necesitamos darle mucho más musculatura al ISP. Y nuestra mirada en ese sentido es que podamos tener aquellas atribuciones que hoy día tienen las superintendencias. Por ejemplo, a través de una instrucción general o requerimientos de información, uno puede captar rápidamente la información. Y a propósito de lo que planteaban los honorables acá, yo podría saber efectivamente quién está produciendo, cuánto está produciendo, cómo está manejándose la receta en particular, cómo se está distribuyendo a esta farmacia, qué cantidades, qué flujo, y con eso creo que podemos de alguna manera ir dando forma a una solución que efectivamente hoy día es urgente respecto a este tema en particular. Hoy día, en términos de lo que planteaba el senador Gaona, efectivamente se planifica un programa de fiscalización, pero que es muy puntual, la verdad, y que en su gran mayoría está sustentado más bien en la lógica de denuncias. Es un poco el agente movilizador de nuestra acción particular. Si uno avanzara un paso más allá y dijera, si el ISP tuviera sobre la mesa toda la información necesaria para hacer uso de algoritmos que a mí me permitieran priorizar tales y cuales sectores a nivel nacional, en la región metropolitana o en tales y cuales farmacias, o yo tuviera la capacidad finalmente de generar alertas mucho más rápidas, dirigidos también a la farmacia o a los distribuidores. Señores, ha superado la alerta, respóndame por qué usted hoy día distribuyó 120 millones de pesos a una farmacia en Puente Alto, digamos. Cualquiera pudiese llamarnos la atención, ¿no? Entonces hoy día yo frente a esa realidad, hoy día frente a esa realidad, como bien decía la senadora Órdenes y nos dijo la Contraloría, usted, señor, no puede hacer nada salvo que vaya puntualmente al caso en particular, genere un sumario sanitario y de alguna manera extienda un proceso, pero articuladamente como sistema no tengo ninguna posibilidad. Respecto a lo que es el fentanylo, presidente, efectivamente, si bien es cierto, uno puede descartar ninguna hipótesis respecto a lo que usted plantea, pero no tenemos antecedentes, y eso me confirman ahora, y no tenemos antecedentes de este aspecto, lo que no obsta que yo puedo quedar comprometido finalmente con la comisión para levantar un informe mucho más específico respecto a ello, lo cual, del mismo modo que la fentamina en términos particulares, presidente, digamos, para poder responder algo más estructurado, a no ser que se me da espacio, el asesor jurídico también puede sellar ese tema. Abogado, por favor. Su nombre. Gracias, presidente. Por supuesto, Felipe Saavedra, jefe de la asesoría jurídica del ISP. Solo aclarar respecto de la fentermina, el Instituto ha efectuado ya algunas denuncias al Ministerio Público a propósito de
las plataformas en las que se comercializa este producto. En redes sociales es muy habitual y muy corriente encontrarlas. Y también estamos trabajando con el Ministerio Público a propósito de lo que usted mencionaba, que son los profesionales que prescriben estos medicamentos. Hemos entregado al Ministerio Público nóminas de médicos prescriptores, ¿no? Y hace poco, de hecho, el Ministerio Público nos ha pedido ciertas actualizaciones de algunos datos, por lo que entendemos que están trabajando y abocados al análisis de este comercio. Y a propósito del fentanilo, solamente tenemos información de que ha aparecido en algunos decomisos de drogas, digamos, pero no de manera muy significativa, por ahora. ¿Y qué nos puede decir, abogado, del misotrol en la venta ilícita por Internet como abortivo? ¿Qué nos puede decir sobre eso, del rol de ustedes? Sí, bueno, ahí efectivamente nosotros como instituto hemos detectado también la venta de misoprostol en el mercado informal y hemos generado alianzas con algunas plataformas de marketplace, digamos, donde nosotros podemos avisarles a estas plataformas y ellos dan de baja inmediatamente estas páginas, digamos. Es un poco lo que podemos hacer con las herramientas que tenemos. Y por eso es importante... Poco todavía es, no por culpa de ustedes, pero es poca la eficacia. Sí, claro, tenemos que ir caso a caso, pesquisando una a una, detectando, informando a las plataformas, a la policía, y ellos van atacando, digamos, uno a uno, digamos, y van reapareciendo. Muy bien. Si le parece a la comisión, procedemos a votar en general y nos abrimos un plazo de indicaciones que sugiero que sea hasta el día 28 de julio a las 12 del día para hacer las enmiendas, indicaciones. Hay hartas enmiendas que hacer y hay que pedirle al Ejecutivo también otras tantas para que puedan haber respaldo a las nuevas facultades que le vamos a dar al ISP. Sí, no, pero el Ministerio de Salud me refiero, porque ellos son ISP, pero el Ministerio de Salud está encargado también de que lo hagan. Sí, Araceli, ¿es poco? No, no sé si mucho, poco, pero es que en la semana... Ah, un poquito más entonces. ¿Una semana más? Una más sería hasta el viernes 4 de agosto. A las 12 horas sería el plazo formal de indicaciones. ¿Votarlo en general? Sí. ¿Y pedirle a la sala que fije plazo de indicaciones en esa fecha o vamos a tratarlo en general y en particular? Está ya autorizado, en general y particular. Esa es la gracia. Muy bien. Acordado. Votación, por favor. Araceli. En votación en general el proyecto. Senador Gaona. A favor. Senador Chaguán. A favor. Senador Latorre. A favor. Senadora Órdenes. Voto a favor. Presidente. A favor. Aprobado por unanimidad, 5-0. Aprobado en general el proyecto y por haberse cumplido el propósito de la sesión, se levanta.